Bien, antes que nada preguntaros quiénes estuvisteis en la charla del último día que dio Javier Torno sobre adolescencia. ¿Una persona? Va a ser mi novio. Es que hoy el tema que nos toca es sexualidad infantil y adolescente desde la perspectiva de la crianza mitológica. Entonces hay algunas cosas que ya comentó Javier Torno el otro día sobre la adolescencia, pues yo me he preparado aquí 70 diapositivas preparadas. No, igual no las paso todas, me voy saltando, pero bueno, tengo material ahí, entonces es una selección de algunas diapositivas que utilizamos en el curso de ecología infantil dentro de la perspectiva de la ecología de sistemas humanos, sobre la que hemos hecho un año. Y los temas que vamos a tocar hoy abarcan varios fines de semana, por eso os he dicho aquí un poco prohibido. Y bueno, esto que veis aquí, aunque hablemos de crianza ecológica, no tiene nada que ver con las frutas y las verduras, aunque también. Es la forma en la que llamamos nosotros hoy día lo que pensamos que hagáis en sintonía con estos tiempos. Él hablaba de los niños del futuro, de su preocupación por crear seres humanos que fueran lo más conectados con su naturaleza, que no fueran colonizados por los sistemas sociales, autoritarios, patriarcales, etc. Entonces esa perspectiva hoy día la llamamos perspectiva de ecología de los sistemas humanos, ¿no? Buscamos un poco que los distintos sistemas humanos, familias, escuelas y instituciones sociales se aproximen lo más posible a lo que sería respetar un poco los principios ecológicos, los principios de la forma. Voy a utilizar, aparte de textos, pues algunas ilustraciones que se las he tomado a mi mujer, Teresa Maestre, que ella es pintora, entonces está presente aquí también de alguna manera, para que no sea solo rollo, así si el rollo pues os parece muy denso, pues os perdéis por las imágenes, si no cerráis los ojos también y conectáis ahí con vuestro ser. Bien, cuando hablamos de sexualidad, simplemente contextualizar, nos estamos refiriendo a la capacidad humana de sentir placer, humana y también los animales, es lo que nos hace sentir bien sería sexual, en sentido amplio. No es solo lo genital lo que vamos a tratar aquí, que eso es una parte de lo que nos da placer, pero esa tendencia al placer pensamos que tiene que ver con el instinto sexual, que es algo innato, que todas y todas tenemos, y que no podemos eliminar. Toda nuestra vida vamos a tener sexualidad, pero para el móvil caso. Lo único que, en la medida que vivimos en sistemas sociales, esa sexualidad que es un regulador energético, igual que el hambre, que el sueño, pues de alguna manera tiene que adaptarse, transformarse, reconocerse, pervertirse muchas veces. Y vamos a encontrar en estas sociedades en las que vivimos individuos e individuas más o menos acorazados, más o menos valorizados, bloqueados, todos tenemos algo de eso, nos hemos tenido que reconocer de alguna manera para adaptarnos. Cuando vemos un poco cualquier conflicto actual, nosotros los cristianos tenemos muy en cuenta siempre la evolución que ha tenido esa persona en su historia. Es decir, qué es lo que le ha ido pasando en diferentes etapas que vamos a ir viendo con respecto a su vivencia del placer, si el desplacer, si el desplacer. Obviamente, la persona no recuerda, porque cuando éramos bebés, que podemos saber cómo que nos hayan contado, o en algunas situaciones como es terapias profundas que la persona se queda un poco atravesando sus capas de la cebolla y llegando un poco al interior, pues sí que van emergiendo sensaciones, sentimientos, recuerdos, imágenes que nos dan una pista de lo que es el organismo puro vivir en su vida. Bien, siempre vamos a encontrar un cierto conflicto de personas pequeñitas con lo que nos da placer y las presiones, los límites del medio externo.
Ese conflicto, según la salida que le demos, pues va a tener unas consecuencias u otras, pero en general nuestra energía vital va a tener que acorazarse de alguna manera. Esto que nos va pasando de pequeñitos, luego en la edad adulta, pues nos va a venir gente a las consultas, pues con disfunciones sexuales, si mujeres que no disfrutan sus relaciones, o hombres que están preocupados si se les empalma o no se empalma, o si hay deseo, si no hay deseo, o estoy con una persona que la quiero pero no me pone, no sé, distintas situaciones. Nuestra óptica, más allá de ser meros mecánicos reparadores de disfunciones, sería precisamente lo que vamos a tratar en esta charla, apuntar un poco hacia la prevención de todo este tipo de situaciones, es decir, cómo prevenir este acorazamiento ya desde los primeros momentos, siempre teniendo en cuenta que lo que vamos a dar son referencias, es decir, que nadie se culpabilice pues porque no haya sido capaz de hacerlo perfecto, porque en esta sociedad es imposible, ¿no?, hacer las cosas perfectas, pero sin tener idea de por dónde puede ir un poco lo saludable, digamos, o lo más placentero. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de evolución que es un proceso continuo, es decir, que no solo tiene importancia lo que ha ocurrido en un momento puntual, por muy traumático que sea, sino que va a tener importancia también qué pasó antes y sobre todo qué va a ocurrir después. De que las terapias pues a veces sirvan para algo, ¿no?, porque en algo se puede compensar, reparar, no solo las terapias, sino también los instrumentos educativos, los instrumentos psicosociales para compensar carencias. Entonces vamos a hacer un recorrido desde la vida intrauterino, parto, fase oral, fase genital hasta la adolescencia. Reich hablaba del carácter genital. Carácter genital no quiere decir fálico. Para él era la persona que había podido tener un recorrido más o menos adecuado, que había podido tener cierto placer en esas etapas que había pasado y había podido madurar de una manera global. Esto es una utopía en esta sociedad, pero bueno, que eso está. Empezamos por la gestación. Todos alguna vez hemos estado simbólicamente ahí dentro, ha sido nuestro primer sistema, el cuerpo de nuestra madre, el útero. Allí hemos estado viviendo unos cuantos meses. Y la primera necesidad que había que tener en cuenta desde el punto de vista de la prevención es que ese ser sea bien acogido, que sea deseado, que el embarazo no sea forzado, ni sea fruto de, por supuesto, de violaciones ni de presiones, sino que fuera lo más libre, fruto del amor entre las personas, que ocurriera en un momento también adecuado en que se puede dar atención a ese ser que va a venir, que le podemos ir haciendo un sitio en el mundo. Y si no, pues habría que considerar el acceso gratuito libre a los métodos anticonceptivos, luchar porque el aborto siga siendo un derecho libre, gratuito, que no ponga en riesgo la salud de las mujeres, lo cual ahora sabéis que está en entredicho también otra vez, cuando ya parecía que después de tantos años de lucha ya se había consolidado, pues ahora otra vez vuelve nuestro país a cuestionarse el tema. Ya Reich pues decía esto, ¿no?, que no valía la pena tener hijos en condiciones miserables con hombres a los que no se quiere. El embarazo no es solo algo que le ocurre a la mujer. Nosotros pensamos que es la pareja la que se embaraza, aunque evidentemente es en el cuerpo de la mujer donde se van a dar los mayores cambios, pero ahí ya tenemos un primer ecosistema que todo lo que a la mujer le esté afectando a través de su pareja y a través de la sociedad va a incidir de una u otra manera sobre esa vida intrauterina. Como os decía, sería importante que los futuros padres se fueran preparando para estar disponibles, ¿no?, a priorizar la atención un poco a este nuevo ser, siempre teniendo en cuenta que van a haber límites sociales y límites personales, es decir, que muchas veces podemos fantasear con un parto natural, pero luego llega el momento y la mujer tiene mucho miedo o no sé, no se puede permitir un parto ideal privado y tienen que ir a dar en un hospital que a saber quién está ese día. Pues a veces tenemos que aprender también a manejarnos, ¿no?, con esos límites sociales que muchas veces nos cortan, ¿no?, en nuestra dinámica de hacer. Otro punto interesante sería lo que llamamos los reichianos capacidad de contacto. La
capacidad de contacto no solo darnos masajes y abrazos, mirarnos y sentirnos, es sobre todo sentirnos, ¿no? Estar en contacto con nuestro mundo interno, con nuestras sensaciones, sentimientos, al menos ser capaces de quitarnos un poco la máscara social y realmente darnos cuenta de lo que sentimos, que muchas veces no es políticamente correcto, pero es nuestra realidad. Sentimos sentimientos contradictorios y bueno, muchas de estas cosas que podemos sentir ahora tienen que ver con lo que nos ha pasado en nuestra historia. Entonces, cuando tengamos un hijo, o desde el momento que ya nos planteamos tenerlo, ya nos está removiendo toda nuestra historia, sin que nos demos cuenta. Es decir, a nivel consciente vivimos en un plano, pero a nivel inconsciente es como que ya se nos está ahí removiendo desde el principio todo lo que ha podido ser nuestra vida. Por tanto, hay que tener en cuenta los límites de carácter que va a tener cada miembro de la pareja o el sistema familiar en el que esté esa pareja. Luego, por último, otro tema a tener muy en cuenta pues sería el tema de los buenos tratos. Dentro de la perspectiva de género, por supuesto, pues el cariño, el respeto, la igualdad entre hombre y mujer, o pareja, sean del mismo sexo, que cada día pues, se dan situaciones de este tipo, que haya una relación de igualdad, no una relación de poder, en la medida de lo posible. Y con respecto al bebé, al hijo o al adolescente, que nos planteemos las formas, que seamos conscientes al menos de las formas de violencia que estamos utilizando muchas veces justificadamente. No solo activa de darle un cachete, sino violencia pasiva a veces, de no querer escuchar sus necesidades o sus demandas, simplemente porque estamos acorazados y no lo enteramos. Vida intrauterina, que hay que tener en cuenta ahí, es un momento muy delicado, muy sensible, pues habría que evitar todo tipo de sustancias, agentes tóxicos, radiaciones, drogas, etcétera, que pueda estar ahí impactando. Pues gente que trabaje con ordenadores, pues importante si puede alejarse de ellos, fuentes ahí de torres de luz y en fin, cuidar especialmente la alimentación también, la naturaleza, todo esto, pues todo lo que sea aumentar la capacidad, la vitalidad de la madre va a ser lo adecuado. Tener en cuenta que muchas emociones que lleva también la madre ahí, intensas, a través neurohormonal, le van a afectar posiblemente al feto. Eso no quiere decir que la madre no tenga emociones, tiene que tenerlas, tiene que vivirlas, pero ser consciente también, pues bueno, pues en qué fregado se quiere meter o no esa mujer, o qué cosas no le sientan bien, que le estén cortando poniendo el poco de determinadas personas. Oye, no, mira, no contes eso, dáselo a alguien que yo necesito estar en otra cosa. En esta época sí que las posibles incidencias del exterior todos estos factores pueden tener consecuencias más severas y más difíciles luego de cambiar porque estamos en fase embrionaria fetal. Recha hablaba de que era importante la capacidad de pulsación energética de la madre, ¿no? Cuidar un poco esto. ¿Y cómo se consigue aumentar la pulsación energética? Pues entre otras cosas, flexibilizando la coraza, ¿no? Para que la energía fluya lo más libremente posible. Bien, vamos aquí a toda leche porque si no, no. Vamos a ver, llegamos aquí al momento del parto, es un momento muy delicado. Bueno, pasa muchas cosas en el embarazo, pero no las tenemos que saltar así. Si queréis más información, pues preguntáis al curso y ahí sí que ya. Después de cada diapositiva, no están así las sillas, sino están en círculo y vamos comentando cada cosa paso a paso y con pelos y señales, pero aquí vamos a ver una perspectiva general. El tema del parir, del nacer, pues pensamos que eso hay ya una relación ahí en la vida intrauterina entre el organismo de la madre, el organismo fetal, y posiblemente el parto se desencadena pues, cuando es el momento también. Es una actividad de a dos, de alguna manera ya no puede seguir ahí porque ya eso se le queda pequeño. La madre ya también pues, se abre y se deja que eso salga, pero no siempre los partos pues, vienen fluidos, a veces hay complicaciones, a veces puede ser interesante que haya un acompañamiento. En realidad los ginecólogos tendrían, o las matronas o las obras, es decir, el papel que tendrían que hacer sería más bien acompañar, porque el protagonismo básicamente es de la mujer
Es ella la que puede ir viendo de qué manera un poco siente que la cosa va o no va. En vez de estar ahí tumbada, pues moverse o cuclillas, ir viendo qué entorno quiere tener también para parir. Como animal mamífero, si todavía tiene contacto consigo mismo, las circunstancias que se lo facilitan, es ella la que mejor puede saber cómo. Sin embargo, muchas veces, tal como está mejor el sistema sanitario, lo que se hace es que se infantiliza a la mujer, es como si fuera una enferma o una niña, tenga monitores por todas partes, y ahí está la puerta del quirófano por si pasa algo, con tanto miedo, porque ahí es contracción. Eso no favorece precisamente los partos. Pero bueno, es lo que hay muchas veces, y de ahí que se tenga que recurrir muchas veces a episiotomías. La epidural pues está bastante de moda para que no me duela, para no sentir nada. Se hacen muchas cesáreas que son innecesarias, para que os hagáis una idea que en la Comunidad Valenciana las estadísticas hablan del 25% de cesáreas. Sin embargo, en el País Vasco está en un 12%. Hay tanta diferencia ahí entre las mujeres vascas y las valencianas. Pues posiblemente la diferencia, pensando que está mal, no el sistema médico, que los médicos de aquí pues, son más intervencionistas. Y entonces, como siempre se pone en lo peor, realmente no se facilita que la mujer se empodere, se sienta segura, se sienta fuerte y ella, un poco, siguiendo su instinto y bien acompañada, pues pueda un poquito facilitar este tránsito. Un tránsito que es la que debes pasar de un medio acuático a un medio terrestre. Habría que facilitar que ese pasaje sea lo menos violento posible. No nada de focos fuertes, una temperatura cálida, si pudiera ser un ambiente lo más familiar y lo más humanizado posible, pues eso sería una manera de ser bien recogido y acogido. Los bebés, por cierto, instintivamente tienden a buscar por el olfato el pecho de la madre. Los pones ahí encima y van reventando y lo buscan. Todavía están en contacto con su instinto. Si es posible, la lactancia materna pues sería lo óptimo, si es posible. Aquí vamos, esta primera fase que llamamos la fase oral, es una fase biológica en que toda la importancia está en la boca, así como en la vida intrauterina, la primera boca es el cordón umbilical, el diafragma. Cuando venimos al mundo es toda nuestra piel, que es el cerebro externo, y la boca, las zonas que tenemos más sensibilidad, las zonas con las que nos apegamos al mundo, al cuerpo de la madre, si está accesible. Y habría como tres periodos aquí un poco diferenciados. Uno sería, dentro de esta fase, la vida intrauterina en las 3 semanas, la fase oral primaria, que sería el primer año de vida, y la secundaria, pues entre el primero y el tercer año. Vamos a ir viendo un poquito por encima estas cosas. Sí que este primer año de vida es un año importante de vida extrauterina, porque es ahí donde o bien se consigue mantener el contacto con la identidad biológica, o bien ya, si ahí cortamos, pues ya el bebé ya se desconecta. Y luego esta segunda parte, del primero al tercer año, también es una zona importante, pues ya la muscularidad se va activando, lo psíquico también se va activando, y se va produciendo lo que llamamos la formación del carácter. Aquí tenemos un pequeño esquema de un neurólogo que se llamaba MacLean, se lo dice así, que en los años 70 un poco hipotetizó con que el cerebro humano tiene como 3 estructuras que evolutivamente, una primera sería la visceral pulsional, que es esta roja, que es la más instintiva, que compartimos con el resto de todos los animales. Todos los animales, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a que todo nuestro sistema nervioso vaya en función de sobrevivir como sea, de huir o atacar. Luego habría una segunda capa del cerebro que se va desarrollando, sobre todo en los mamíferos, que es el sistema límbico, que tiene que ver con la parte afectiva. Es decir, en la medida que hay unas relaciones afectivas entre la madre, la cría, la tribu, la manada, se van desarrollando afectos, vínculos, apegos, y eso va modulando esa parte más instintiva. Que los cocodrilos, por ejemplo, pues tendrían más la parte roja nada más, ¿no? Los monos y todo lo demás, pues ya la parte azul, los delfines, los caballos. Y
Y luego, por último, el manto cortical, la parte pretendidamente racional, que creemos que es exclusiva de los humanos. Yo pienso que no, los animales tienen algo de racionalidad, son inteligentes a su manera, de su forma. Pero bueno, pues esta parte es la que ya se va desarrollando, sobre todo eso, a partir del primero, segundo, tercer año, lo racional, empezar un poco a comprender el mundo. Empezar a tener también recuerdos, imágenes, capacidad de simbolizar. Bien, en este primer año ya hemos nacido, ya estamos fuera ahí, ya sea en el cuerpo de nuestra madre o la persona que hace esa función maternal. A veces es la madre, a veces es el padre, a veces es otra tercera persona. Lo ideal que sería, porque fuera desde el punto de vista biológico, si le pusiéramos el micro al bebé y dijéramos, oye, ¿tú con quién quieres estar en este momento? De su madre, que es la continuidad. Pero bueno, ya Ana Freud, hija del maestro Freud, pues ya decía que un poco, cuando se producían incluso breves separaciones de la madre, la sensación que se produciera como de desintegración del yo, como de entrar en un cierto caos, que incluso que si eso no era atendido, pues daba lugar a retraimiento, a síntomas autistas que llamaban. Luego Carvalho, otro neurólogo, hipotetizó que también cuando había una separación o pérdida de la madre había una reacción en tres fases: una primera de protesta, tratando de reclamar esa atención. Si la madre acudía o la persona sustituta, pues eso se calmaba. Si no, pues entraba en fase ya de desesperación, desorganización, y si así todo eso no servía para nada, y algún agotamiento, pues entraba en una fase ya de indiferencia, de resignación. Este circuito, en mayor o menor medida, no solo lo hacen los bebés, lo hacemos nosotros continuamente a lo largo de nuestra vida muchísimas veces. Cada vez que tenemos una necesidad, luchamos por ella, peleamos, protestamos, utilizamos estrategias, y si al final no puede ser, pues tenemos que aguantar. Buenas tardes. El problema es que en estos primeros momentos, en este primer año, cualquier frustración intensa que viva el bebé le va a afectar sobre todo a su núcleo biológico, a esa parte del sistema nervioso que decíamos antes, que era la parte visceral o la parte límbica, si es un poquito más mayor. Todavía no hay recursos psicológicos para, de alguna manera, justificar o superar esa frustración. Nosotros los adultos ahora sí que tenemos eso, y sí que podemos, bueno, ante una frustración determinada, no sé, ahora se va la luz, yo lo puedo seguir con la diapositiva, porque me fastidia mucho, me debería costar bien prepararla, pero bueno, pues tengo recursos, ¿no? Pues os canto, bailo, sigo diciendo lo que se me ocurre, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero un bebé no tiene más recursos, porque es una necesidad muy visceral la que vive. Os decía que lo óptimo en principio sería la lactancia materna, si se dan las condiciones. Habría que estar en contacto y incluir, pues eso, cuando el bebé un poco quiere. Tener en cuenta que el mamar sobre todo no tiene que ver solo con la alimentación, sino sobre todo con el contacto. Los bebés, todo su conocimiento del mundo pasa por la boca, y cualquier cosa, conforme van creciendo un poquito más, se la llevan a la boca de él. Es su escáner para un poco conocer el mundo, y se van a llevar todo lo que encuentren. Porque, bueno, pues tener también paciencia, padres futuros, y que no pasa nada, ¿no? Porque serían distintos objetos aparentemente peligrosos, pero que lo único que hacen es simplemente conocer el mundo. La mujer parece que está preparada a través de todo el proceso de embarazo que ha vivido para que sus hormonas un poco puedan ahí ayudarle a llevar todo este desgaste que supone la lactancia, esa priorización del recién nacido. No es que vengan con un pan bajo el brazo, pero sí que traen su equipaje de leche ahí, ¿no? Un poco de alguna manera en el cuerpo de la madre para ser alimentados. Eso cuando puede darse esta situación. Muchas veces la madre quiere, pero no le sube la leche o no se ha sabido un poco también cómo manejar esa situación. O hay demasiado acorazamiento, la toca, si que quiera, pues no puede. Y entonces, bueno, pues hay que ver de qué manera, pues bueno, tampoco idealizar, ¿no? La lactancia, también un biberón dado con amor, con cariño, con contacto, con conexión, pues bueno, puede también tener su función. Bien, habéis oído hablar de las neuronas espejo, habéis oído hablar de
la importancia que tiene el apego en estos primeros momentos, la mirada, el contacto, la relación. Esto es solo un capítulo, pero de alguna manera es el espejo en el que nos vamos viendo cuando somos bebés, cómo nos tratan, cómo nos quieren o cómo nos odian. Todo eso va haciendo que tengamos una imagen de nosotros mismos, que nos vayamos estructurando de una manera más armónica o de una manera pues, más conflictiva. Con esta imagen quiero representar un poquito los malabarismos que hay que hacer a veces para poder llevar adelante una lactancia natural, ¿no? Porque vivimos en un medio que no lo facilita. Reich hablaba del periodo crítico biofísico, refiriéndose a lo que era la vida intrauterina y el primer año de vida, como que es un periodo especialmente importante de cuidar, ya que muchas de las depresiones, esquizofrenias, problemas ya endógenos, pues tienen que ver mucho con lo que ha pasado en este periodo. Sin embargo, todavía no hay una conciencia social de la importancia de este periodo, y de hecho, pues, un permiso de maternidad todavía es de 4 meses, que le pilla todavía al bebé en un momento en que está en una situación fusional con la madre o con la figura que hace esa función. Es decir, que percibe a la madre o a esa figura como una parte suya de su cuerpo. Entonces, si no está esa parte y no está mucho tiempo, pues es un desgarro, es como un destete que está viviendo una vez y otra vez y otra vez. Entonces hay mucho sufrimiento. ¿Qué tiene que hacer el bebé? Pues acorazarse. Afortunadamente la naturaleza de los bebés y de los niños es muy poderosa y da esa capacidad para adaptarse. Pero claro, adaptarse supone acorazarse, es decir, desconectarse de lo que siento y bueno, pues estar pendiente a ver de cómo puedo conseguir el caramelo, la chuchería, ya no es lo que yo necesito, pero bueno, alguna compensación. Y encima si me porto bien, pues todavía me dan más, pues me callo, me aguanto, me resigno. Ya Spitz, otro psicoanalista que estuve estudiando ahí el efecto que tenía los niños estos que estaban abandonados en hospicios y que eran atendidos por cuidadoras, los limpiaban, les daban de comer, los atendían, pero claro, los dejaban horas ahí en la cunita, en la cama. Pues ¿qué pasaba? Que se iban un poco entristeciendo, se iban apagando, es decir, iban perdiendo la ilusión de vivir, se iban deprimiendo y en algunos casos entraban en una situación que llamaban de marasmo, ¿no? de muerte emocional. Esos son casos extremos, pero sí que nos sirve para tener una idea de lo que puede estar sufriendo un bebé en esos momentos porque no tiene otro tipo de defensas, nada más que su sistema nervioso directamente lo afecta. Esta es una de las contradicciones de nuestra sociedad, ¿no? Por una parte, dar el pecho en público en algunos sitios está prohibido, penalizado, hay centros comerciales que invitan a que vaya afuera, pero sin embargo pues tenemos una sexualización por todas partes y pues, son contradicciones que nos encontramos, la doble moral por todas partes. Bien, pasamos ya del primero al tercer año de vida. Ahí es cuando podría iniciarse el destete. Desde el punto de vista del bebé sería un momento a partir de que van habiendo ya la posibilidad de locomoción, la posibilidad ya de empezar un cierto autonomía y desarrollo psíquico, el lenguaje incipiente. Poco a poco va a ir separándose más de la madre. Si ha tenido ahí esa base y esa seguridad, va a incorporar un poco de alguna manera todo lo que ha recibido, se va a sentir seguro, segura y va a ir cada vez explorando más al punto, nos va a abrir todos los cajones, va a querer saber qué es lo que hay por ahí, pero claro, se lo va a seguir llevando a la boca para ir viendo cómo son las cosas. Ola Ragnes, que fue un discípulo de Reich de Noruega, decía un poco que el tiempo para concluir la lactancia, desde su punto de vista, sería los 3 o los 4 años. Es decir, cuando ya el niño o la niña, de alguna manera, toda su energía sexual ya no está tanto en la boca, sino que ha ido ya creciendo, desarrollándose y va notando más su pelvis, sus genitales, y ya tiene placer masturbándose, entonces ya como que va perdiendo sentido la oralidad. Malinowski, que estudió también otras culturas, pues decía también que el destete se producía en un periodo más tarde que aquí, cuando ya el niño no necesitaba el pecho.
Y qué duda cabe que la pareja de la mujer, ya sea el hombre o ya sea su partener, quien sea, y si no está la pareja, pues que haga esa función, ¿no? Que a veces pues, son los abuelos o las abuelas, o un tío, o un amigo, o una amiga. Bueno, la persona que haya estado ahí desde el principio, pues de alguna manera va a ser una alternativa de cariño, de afecto, de pasaje hacia lo social, a lo que está más allá del cuerpo de la madre. Entonces es una figura interesante. Y es ahí donde los hombres también, en este caso, tienen un papelón muchas veces. Y muchas veces no lo asumen. Es decir, como que, bueno, ya se ha ido el rol estableciendo que es la mujer la que se ha encargado del niño, de la niña, y ya, pues bueno, pues ya se sigue encargando de lo que va a hacer. Y sin embargo, ahí el padre, si ha estado presente, sí que te podría ayudar a un poco separarse, a ir dándole otras alternativas, a introducirlo en el mundo. Y ese niño también, pues o niña, se sentiría también más seguro en lo social. En aquellos casos que ha faltado esa figura, pues a veces luego lo vemos en la consulta que ahí ese chico o esa chica pues tiene dificultades para integrarse en lo social o lo vive con mucho estrés. ¿Cómo vais? ¿Voy muy a prisa o vamos bien a ritmo? No, si no le meto más caña, ¿eh? Vamos bien. Bien, el acceso a la genitalidad sería la consecuencia lógica de una oralidad satisfactoria, ¿no? También ahí hay que ver si la madre es capaz de ir favoreciendo la separación, porque a veces es tan bonito, es tan agradable esa diada que se ha creado, esa complicidad, esa relación sexual entre la madre y el hijo, la hija, porque al estar ahí succionando o aplaudiendo también, pero sobre todo si se succiona, pues parece que hay sensaciones eróticas muy agradables, hay una sexualización. De ahí también importante que la mujer tenga a alguien con quien descargar su sexualidad, para que no haya ahí un recalentón que no tiene salida, ¿no? Pues descargando esa tensión, no solo cuando está mamando, sino cuando estás horas y horas con el niño, le dirás, oye, que alguien te lo coja y descansas y te recuperas. Entonces Reich comparaba mucho esa relación que había del pezón, de la boca, del lactante, como con la relación sexual de adultos, en tanto que había una fusión, y hablaba incluso del orgasmo oral, es decir, que a veces los bebés ahí tienen pluronismos, tienen descargas con toda la zona de la boca, de la garganta, de la mandíbula, que algunos pediatras decían que eso eran ataques semiepilépticos, pero no, eran descargas, eran orgasmo oral, que llamó Reich. Pero claro, llega un momento que el niño o la niña va creciendo y entonces se va estructurando la energía hacia la pelvis y la madre también tendría que ir facilitando pues estos intentos de separación del niño o de la niña. Entonces no a la mínima estar siempre enchufando la pieza, sino bueno, pues dejando que el padre también o el compañero o compañera pues también lo secuestre, se lo lleve para que no se quede ahí fijado, ¿no? El niño o niña que con 8 años todavía están en una teta o se han quedado ahí con un chupete y de lo que les ha falta. Bien, vamos a entrar en la genitalidad. Ya el padre aquí, ¿no? Un poco se agita, empiezan ahí a pasar cosas, porque claro, ese bebé pues ya no es tan bebé, ya empieza a tocarse, ya empieza ahí, ¿qué pasa? Se toca y ha invitado y está ahí tocándose en el sofá y dale, dale. Le decimos, no le decimos, ¿qué hacemos? O en la calle, ¿qué se hace ahí? A ver, señor especialista, díganos qué hacemos. Pues de momento ver qué sentimos cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo o nuestra hija empieza a tocarse, empieza a dar? ¿Qué sentimos ahí? ¿Qué nos mueve eso? Porque también decíamos que nos reactiva, ¿no? Se nos reactiva toda nuestra historia en contacto con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestros alumnos. Entonces, pues habría que ver primero qué nos mueve eso a nosotros para poder también situar y no actuar compulsivamente, ¿no? Reich hablaba de la genitalidad infantil como primera pubertad, es decir, que ya ahí se daban unos elementos como que había un deseo, había una pulsión, había una excitación, había una descarga, entonces eso era una primera genitalidad. Y los niños y niñas en esta época pues no dan ganas de eso, de jugar, de juegos sexuales, de explorar a otros niños o otras niñas. En principio también a los padres que están ahí con curiosidad, a ver lo que tiene, oye, papá tiene esto, mamá tiene esto. Pues bueno, ¿cómo vivimos eso, no? ¿Cómo lo vivimos?
Es una época en estas edades en que se puede producir estos tres circuitos que yo os ponía antes, las tres estructuras cerebrales, o bien pueden ya ir acoplándose y pueden ir un poco teniendo una funcionalidad, o bien puede haber una cierta descompensación, según un poco las condiciones. Surge la necesidad de niños y niñas de mostrarse, es la fase fálica, de enseñar lo que tienen. Mira, huele. Tiene a su manera, se muestra, y ahí es muy importante también la respuesta que tengamos los padres, madres, educadores y gente que nos rodea, gente próxima. Si es una respuesta, pues eso de represión, o si es una respuesta de aceptación, de complicidad, de alguna manera, que ellos, bueno, pues es el primer espejo en el que se están viendo, a ver, esto que estoy sintiendo, esto que es, ¿qué pasa? Está muy bien. Entonces, es muy importante en esta época que están sintiendo toda su genitalidad, especialmente, facilitarles el acceso a los niños y las niñas, que puedan ir encontrándose con otros semejantes que están en momentos parecidos a ellos y que puedan ir explorando y canalizando hacia ahí un poco todas sus pulsiones, deseos, etc. Ya que cuando no se da esto y cuando cogemos y tenemos una familia cerrada y estamos ahí, que no les dejamos que vayan a casa de algún amiguito, estamos ahí siempre controlando a ver qué están haciendo, qué no están haciendo, la policía, pues claro, la única salida que tienen todas esas situaciones es fijarse a los padres, se queda ahí un poco fijada y tiene que ver con el complejo de Edipo, que ahora después hablaremos. Antes de estas edades también, de los 3, de los 4 años, el ingreso forzado en guarderías, en pretendidas escuelas infantiles, etc., muchas veces desencadena estados de angustia, somatizaciones. Dicen, no es que en la guardería cogen todas las enfermedades, no es que las cojan porque ahí haya más virus y más vacilos, simplemente que están en una situación de estrés y entonces bajan las defensas, porque su organismo no quisiera estar ahí con 4 meses, con 5, con 6, con 8. No están todavía preparados para lo social. Su ritmo no es ese. Están todavía, pues eso, con una figura de referencia, sea la madre, sea el padre, sea el abuelo, sea quien sea, pero si puede la madre mejor, si no el padre, sino una figura de apego, que es lo que les va a ir dando seguridad. O una primera socialización familiar o con gente allegada. Sí que es cierto que muchas veces hay ciertas escuelas infantiles que lo que están haciendo es compensar carencias que esos niños y niñas por su sistema familiar ya están teniendo. Y a través de los padres, pues bueno, tienen sus limitaciones, han tenido sus historias infantiles también, y a veces nos encontramos con la paradoja que es precisamente ir a una cierta guardería o un cierto colegio que establecen un apego con alguna cuidadora, alguna maestra, alguna figura de ahí, lo que entre comillas les rescata un poco, les salva. Esto también lo vamos a notar luego en la adolescencia, ¿no? O sea, que los padres no comparten a los adolescentes, pero hay un profesor enrollado, una profesora maja que te abre una ventana de esperanza en este mundo tan cruel, ¿no? Javier Serrano habla de que en esta sociedad los padres, en esas edades, de los 3 a los 7 años, pueden ser un referente ético positivo para sus hijos. Es decir, en la medida en que faciliten familias abiertas, es una época también en que el niño sería interesante que accediera a otras familias, que viera otros modelos de familia, otra gente, como se lo monta, para que no tenga solo la referencia rígida de su familia. Y eso a veces los padres pues, lo viven mal, ¿no? Es que cuando va a casa de los abuelos, ahí los abuelos le dejan que vea la tele, o cuando va a casa de otros niños se ensucian, o cuando van, pues, querían otras familias, querían otro mundo, ¿no? Bien. Hablábamos de la autorregulación, es decir, que la naturaleza en principio tiende a equilibrarse, tiende a desarrollarse, pero a veces por el medio social no lo facilitamos o no es posible y entonces no se produce esa autorregulación y nos encontramos con etapas reactivas. Y sabéis que el psicoanálisis pues, habla de la etapa, de la fase anal, de la fálica, de la latencia, y lo que sí que veréis todo es la reactividad de los adolescentes, ¿no? Y la fase lítica también. Y en los adultos, pues sexualidades compulsivas, rígidas, mecánicas. Todo esto entendemos que es fruto de la cultura, no es que la naturaleza un poco nos lleve a fijarnos, a quedarnos en estas cosas.
sino que las estructuras familiares y sociales facilitan estas fijaciones al no abastecer las necesidades. Tener en cuenta que una oralidad saludable no la puede solo realizar una buena madre, o una madre lo suficientemente buena, que decía Winnicott, o un padre también lo suficientemente bueno, o un entorno familiar bueno. No estamos en una isla, estamos en un medio social. Y cada vez, conforme van creciendo, la influencia de los círculos sociales es más y más grande. Entonces, tenemos que asumir, por muy bien que queramos hacerlo todo, que hay cosas que no vamos a poder controlar, que tendremos que gestionarlas como podamos, porque no tenemos el control de todo. Sí que podemos controlar, pues en este caso, el caso de los padres, pues nuestras pulsiones a veces posesivas hacia los hijos, justificándola, no, es que no le dejo ir a la granja escuela, que todavía es muy pequeñito y pues, si le pasa algo, no le dejo porque tengo miedo y no sé gestionar mi miedo, ¿no? Bien, ¿os suena esto? Un ecosistema, cuando va creciendo el niño y la niña, que cada vez tiene más importancia porque es donde más horas se pasan, pues es el entorno escolar. Y hay distintos tipos de escuelas. Hay una que es la mayoritaria, que es la que más o menos pasa casi todo, me imagino, que estamos por aquí, que nos han ido haciendo esto un poquito, ¿no? Recortando, ¿no? Los recortes, cosa de Rajoy, ya empezó mucho antes, ¿no? Y hay otros tipos de escuelas, aquí tenemos alguna imagen de Doñech y de alguna otra escuela libre por ahí, que intentan pues, otro tipo de relaciones, otro tipo de ecosistemas que vayan más acorde con el ritmo de ese niño o de esa niña, teniendo en cuenta las limitaciones sociales que hay. Y bueno, pues ir acompañándolo, ir facilitando que hagan aquello que les apetece hacer, que les gusta hacer, poniendo también, pues eso, ciertos límites funcionales. Pero bueno, eso es otro tema y aquí tengo otros compañeros que ya os hablarán en otras charlas de ello. En general, pues sería importante, niños y niñas, mantener esa capacidad, esa ilusión por el jugar, por el disfrutar, por el placer, que decíamos antes, que es la sexualidad, porque es lo que les va un poco a permitir interesarse por la vida, interesarse por las cosas, profundizar siendo ellos mismos. Si no, pues vamos a tener muchos robotitos que a lo mejor llegan muy lejos, llegan a ministros y todo, pero la verdad, están amargados y nos amargan la vida todos los demás. Entonces, decir, también las mismas estructuras de las escuelas, ¿no? Con tanta psique, para que nadie se mueva, estén todos quietos, son espacios más bien de goma, no de educación, en el sentido que decían los griegos de facilitar el que salga un poco la esencia, lo mejor de cada cual. Es como que ya se les va preparando ya desde muy pequeñitos para que se adapten a este sistema industrial que tenemos. Entonces muchas veces damos por supuesto, no, lo normal pues es la LOCSE, lo normal pues es que entren ahí en la escuela, porque que si no luego a la universidad, en fin, ya nosotros hemos interiorizado que lo más deseable pues un poco es ser un titular universitario y luego en fin, te quedas en París y lo que fuera, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Qué es lo que nos encontramos habitualmente, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. En esta sociedad, pues sistemas maternos más o menos estresados, acorazados, rígidos, que no es porque la mujer esté así, sino porque todo el sistema que está así, estamos aquí neuróticos todos. Suele haber una separación muy temprana de los hijos de las madres o de las figuras de referencia. El padre pues muchas veces no está, o aunque está no está presente, o si está presente es para, pues eso, sacar lo peor de sí mismo muchas veces. No hay espacio donde niños y niñas puedan jugar y relacionarse y encontrarse aparte de la escuela o los parques. Y nos digo ya para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Que siguen por ahí ocupando casas y ahora los tiran, ¿no? Hay necesidad de espacio donde poder desarrollar la creatividad, desarrollar estructuras propias de esos momentos. Las escuelas infantiles habituales, autoritarias, jerárquicas, normativas, se facilita más, se interesa más por el rendimiento que no por el placer. Todo esto en la salud
de estos organismos, ¿qué efecto tienen? Pues ya va un poco creando organismos acorazados. Si el impacto es en primeros momentos de la vida, pues nos vamos a encontrar tendencias psicóticas o borderlines, somatizaciones varias, o comportamientos reactivos, ¿no? Ahora dicen eso, la hiperactividad, el síndrome de hiperactividad y estas cosas. Pienso que más que niños hiperactivos, lo que hay son ecosistemas que producen niños con esas características. Pues claro, la intervención habría que hacerla desde una perspectiva de sistema, no solo sobre el síntoma, el niño o el adolescente que muestra una característica, sino sobre ese entorno que está produciendo eso. Bien, siempre, vamos, en las escuelas los conflictos más grandes tienen que ver habitualmente con la sexualidad, la afectividad, la agresividad, que están también de alguna manera desafiando al sistema, y el sistema pues cómo actúa, normalmente reprimiendo, raras veces comprendiendo y flexibilizando y adaptándose. Ese es el reto que tenemos también. Bien, ¿qué veis aquí? ¿Os acordáis de cuando os columpiabais? Que pues aquello, ¿no? Bien, estamos de los 3 a los 12 años. En ese periodo se va a dar o bien una cierta estructuración e integración de los diferentes segmentos corporales, de las diferentes estructuras cerebrales, de una armonía y adaptación con el medio, o bien nos vamos a ir encontrando pues, situaciones de neurosis, de escisión entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Vamos a estar ahí divididos, aprendiendo a utilizar máscaras y roles. En esta época pues, sigue la curiosidad por el cuerpo sexual, por el propio, por el de los otros, siguen los juegos sexuales infantiles, si se permite, si se encuentran lugares y espacios donde puedan un poco encontrarse a esto, si no lo machacamos con deportes, con actividades extraescolares, con compulsividad. Hay una erotización de los contactos, de las relaciones, los enamoramientos. No sé si vosotros os acordáis de cuando erais pequeños y pequeñas, de gente que os gustaba, igual luego ahora la semana siguiente ya nos gustaba, ¿no? Nos estuvo gustando mucho tiempo, no sé qué pasó ahí, si hubo acceso, no hubo acceso, si hubieron experiencias, o nos quedamos ahí pues, idealizando y cultivando el deseo. Bien. También, en la medida que vivimos en una sociedad que es bastante reprimida y perversa, nos vamos a encontrar también con situaciones de posibles abusos de mayores sobre menores, no solo adolescentes, sino vamos, de familiares allegados, que bueno, pues, han tenido ahí también sus sombras y sus zonas oscuras, y no hablo ya de la iglesia solo, sino bueno, gente normal y corriente en las familias, en las escuelas, que tenemos esa doble moral muchas veces en esta sociedad. Choca mucho esa inocencia de ese niño o de esa niña, seguir descubriendo el mundo y encontrarse con situaciones que un poco le sobrepasan, que no sabe integrar, y que muchas veces, si ya ha aprendido a contraerse, incluso ya ni verbaliza al padre, ni a la madre, ni a nadie. Y a lo mejor luego, 20 o 30 años después, en una consulta, pues dice, no, es que a mí una vez me pasó esto y no se lo contaba a nadie. Cuánto ha sufrido esta persona tantos años, con eso hay que el efecto que tienen normalmente los abusos muchas veces pues es eso, contraer, cerrar y quedarse jodidos. Bien, la sexualidad también de estos niños, de estas niñas, a medida que son seres que están ahí sintiendo cosas, que están teniendo placer, no solo con su cuerpo, sino con el también a los adultos nos cuestionan, ¿no? Yo estoy teniendo placer con mi vida, con lo que hago, estoy ahí cuadriculado para hacer esto, para otro, para aquello. Entonces nos retan a que nos planteemos también si nosotros estamos llevando una vida funcional o no, o una vida neurótica, y también nuestra sexualidad, pues un poco estamos satisfechos con nuestra relación, con nuestra pareja, estamos frustrados, amargados, ¿qué hacemos con una pareja a la que ya no amamos? Pero que estamos pagando una hipoteca que no nos podemos separar. Bueno,
todas estas situaciones familiares van a afectar ahí. Y muchas veces cuando hablamos de educación sexual, yo no sé a quién habría que educar, a los niños, ¿en qué les vas a educar a ellos? Si ellos simplemente lo que hay que dejarles es un poco, pues eso, que se autorregulen, facilitarles las cosas, y a lo mejor como nosotros que tenemos necesidad de reeducarnos sexualmente. Bien, el complejo de Edipo, ¿esto suena? Sí. Complejo, no, vamos, yo no lo veo tanto en el sentido como de complejo de inferioridad, que no está complicado, sino complejo de complicado. Una cosa complicada, ¿no? Y de hecho, pues vamos, para Freud era la piedra angular del psicoanálisis, ¿no? El complejo de Edipo era un nudo ahí de toda la conflictiva psíquica de las personas, ¿no? En su época. En esta época el trauma se está produciendo bastante antes de llegar ahí a esta situación edípica. En general, el Edipo hace referencias al conjunto de deseos, de pulsiones que niños y niñas experimentan en esta etapa más o menos fálica, desde los 5 años, hacia los padres. En la medida que el entorno familiar sea cerrado, sean unas relaciones rígidas, no hay acceso a otros niños y niñas, entonces se queda una fijación. Pues esa figura que has tenido de padre o de madre, no sé, cuando has sentido tanto cariño, tanto placer, tantas cosas, te vas sintiendo los genitales y ligas de alguna manera, relacionas. Pues ¿por qué no puedo yo tener placer con mi madre, con mi padre? No sé. ¿Por qué no? No sé nada, no sé todavía lo que está bien o lo que está mal. Entonces, bueno, Freud decía que se daban procesos distintos en el niño y en la niña. No voy a entrar mucho aquí porque que si no... Pero bueno, básicamente, pues eso, aparece ahí el miedo a la castración en el niño, ¿no? Sí se deja llevar por esos impulsos, está ahí la figura del padre, entonces pues tiene miedo pues, que le castre y de alguna manera pues la salida que encuentra, según el psicoanálisis, pues es identificándose con el padre y reprimiendo esas pulsiones hacia la madre. La niña, pues la niña también en una parte odia a la madre, dicen, porque no le ha dado el pene, no le ha dado eso que tiene tanta importancia, y entonces, bueno, pues se aproxima al padre, pero bueno, el padre tampoco puede vivir ese tipo de pulsiones, y pues bueno, lo va compensando y lo va sublimando de alguna manera con la expectativa de tener hijos algún día. Bien, esto como veis es una versión muy top del complejo de Edipo, pero ¿qué consecuencias tiene esto? Según Freud, son consecuencias positivas que gracias a esto, a que se reprimen el niño y la niña y subliman, es decir, que toda esa energía la trasladan hacia otros fines socialmente más aceptables, como estudiar, como aprender cosas, como hacer deporte, lo que sea. Pues bueno, gracias a que hacen eso, pues más adelante, cuando sean adolescentes y ya mayores, pues podrán acceder ahí a alguien con quien vivir esas pulsiones. Y de paso también pues van construyéndose un super-yo, es decir, una instancia normativa, lo que está bien, lo que está mal, van siendo menos ciudadanos y van un poco pues integrándose en la cultura, que según Freud pues la cultura suponía la represión de los instintos naturales. Críticas a Freud, pues le han dado por todos lados, ¿no? Como podéis entender, si os fijáis, la primera diferenciación que hacen los niños y niñas no son los genitales, son los pechos, porque es lo primero que le interesa como mamífero, va buscando la tetita y lo primero que ve es quién tiene teta y quién no tiene teta. Luego Reich y Karen Horney hablaban de que, bueno, que la masturbación en las niñas existe vaginal, no solo clitoridiana, como decía Freud, que niñas que sí que sirven su vaginal de pequeñitas, pero claro, al reprimirse todo esto, pues bueno, pues digamos que se queda más en el territorio que está más a la mano. Malinowski decía también que el complejo de Edipo no es universal, no es una cosa biológica, es cultural. Claudio Naranjo hablaba también de decir que no es que el niño quiera matar al padre o la niña a la madre para poder acceder al otro progenitor, sino que muchas veces esos resentimientos que hay es porque esos padres han estado machacando, ¿sabes?
ese niño, a esa niña, entonces claro, ahí uno dio hacia el padre y a la madre, pero no solo por una cuestión verídica. Reich hablaba de que lo importante aquí en toda esta complejidad es cómo vive ese niño o esa niña esa situación, es decir, qué repercusiones tiene en su carácter, qué tipo de defensas desarrolla. Carlos Gómez también decía que, bueno, que el cooperativismo no deja de ser una estructura neurótica propia de ciertos entornos culturales. Y bueno, insisten muchos autores en que, bueno, el Edipo existe, es decir, si se da tanta importancia al pene es porque el pene es un elemento distintivo de poder en una cultura patriarcal. Otra autora, que es Vania Reicher, que es lechiana, que estuvo por aquí, que está divulgando bastante cosas de Reich, decía que la relación edípica no se resuelve, pues porque hay algunos casos típicos, dice, cuando esa vinculación de madre-hijo se sigue manteniendo y la madre pues no facilita que el hijo se separe, con lo cual se queda ahí apegado a ella y de alguna manera pues se identifica con ella y se queda en una estructura que llamarían más pasivo femenino, ¿no? O bien el padre está muy descalificado, especialmente por la madre, que habla mal del padre, tu padre es un borracho, tu padre es un sinvergüenza, tu padre es un cabrón, tu padre... Pues el niño, no sé si tiene un buen rollo con la madre, pues no le apetece ser como el padre, ni quiere acercarse al padre y se queda ahí un poco pillado, ¿no? O al revés también, cuando es la madre la que tiene una situación de debilidad o es descalificada continuamente por el padre, pues la niña tampoco es un modelo de imitación adecuado donde pueda sentir a gusto, entonces se identifica más con el padre que con la madre y desarrollaría más un carácter más agresivo, masculino. En general también una trampa importante es esta, ¿no? Cuando se quedan los niños fijados a un progenitor seductor. De alguna manera ese progenitor, en vez de vivir su sexualidad, su afectividad con un igual, con su pareja o su amante o quien fuera, pues no sé, lo vuelca un poco sobre ese hijo, sobre esa hija y lo tiene ahí seducido y bueno, no sé, el niño le dice, ay mamá, pues yo qué sé, y tendré un hijo contigo cuando sea mayor, sí, hijo, sí, pero ahora no, cuando crezcas. Claro, el niño sigue con esa fantasía, porque con mi madre, pues tendré un hijo cuando sea mayor. De decirle a la madre, pues mira, qué bonito lo que dices, pero mira, yo hace para mi pareja, pues tu hijo eres tú, no sé, mira, vamos a ir a casa de fulanita mañanita y la bonita, vale, yo seré muy vieja cuando sea mayor, no sé, y un poco canalizando hacia donde tendría que canalizar. Bien, Reich decía que hay cosas que no se enseñan, que no se educan, sino que lo que podemos hacer es facilitar que se autorregulen, es decir, que ese instinto sexual entonces vaya encontrando la manera de irse también ubicando en lo social, y para eso hace falta mucho respeto a las necesidades infantiles y juveniles, empatía para poder ponernos en el lugar de la otra persona, para captar las cosas. Y para eso pues no tenemos que estar tampoco los adultos muy acorazados, porque estamos muy acorazados, no nos enteramos o lo tomamos todo mal, ¿no? Como un ataque, como una provocación, y no nos enteramos que detrás de muchas formas aparentemente no adecuadas lo que hay es una demanda de socorro, de ayúdame como sea. Y también nosotros pues somos un ejemplo. También hay muchas cosas hacíais cuando erais pequeños, ¿no? Un poco, no sabíamos nada, ¿no? De cómo iban las cosas. Preguntábamos inocentemente, según qué respuestas también nos dan, pues, nos vamos haciendo una idea, ¿no? de lo que son las cosas, muchas veces muy equivocadas, especialmente cuando hemos perdido el contacto. Si una niña tiene contacto, posiblemente no se encuentra en situaciones, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer por favorecer un poco la vivencia sexual en esta fase genital? Pues reconocer su genitalidad, nada de risitas, ni bromitas, ni, ¿sabes? Porque los adultos somos muy sádicos, nos damos cuenta, y tanto con niños como con adolescentes, ¿no? Pues, y ellos son muy sensibles, son esponjas y claro, y captan no solo lo que les decimos, sino cómo se los decimos
como su espejo. Y luego lo que decíamos, ir canalizando, insisto, todas esas pulsiones hacia el mundo infantil, que es donde pueden ellos tener ahí satisfacción. Ya advertía mucho de la importancia de salvaguardar esta movilidad biológica y sexual de niños y niñas para evitar precisamente el que fueran carne de cañón de estructuras autoritarias, de líderes fascistas. Bien, latencia, entre comillas, ahí los psicoanalistas hablaban que hay una época después de esta fase genital infantil, debido a la castración, se reprimen las pulsiones genitales y pasan unos años en que aparentemente se adormecen esas pulsiones, ¿no? Eso es lo que decía el psicoanálisis, y que es luego en la adolescencia, con todo el cambio hormonal, cuando se reactivan. Nosotros pensamos que esto no es así, o sí que es más así en niños ya neurologizados y acorazados, pero en niños que han podido crecer en familias más autorreguladas, que han podido ir a colegios también o a entornos educativos más libres, en que no se les ha reprimido, no se les ha castrado ni machacado tanto, pues no es así. Es decir, sí que están en contacto con sus genitales y alternan. Hay momentos que están más en la cabeza, en lo intelectual, lo afectivo, y otros momentos que están más en lo genital también. Va habiendo una oscilación. En otras culturas también, ya Malinowski y Margaret Mead también observaban esto, que, bueno, que se iban integrando en la sociedad de una manera armónica, que poco a poco, no sé, se les iban permitiendo ahí sus juegos, sus cosas, y que no, vamos, que la sexualidad seguía viva, ¿no? Porque había un ambiente de tolerancia. Y que no tenían adolescencias como tenemos aquí en estos entornos tan tormentosas ni con tantas perversiones, ¿no? Ahora, lo habitual en el sistema que estamos aquí, pues va a ser esto, ¿no? Que todos los disturbios que han vivido en esos primeros años de vida, más luego en esa supuesta etapa de latencia, pues van a ir haciendo de cada vez los rasgos de carácter, la coraza, los bloqueos, tanto físicos, tanto caracteriales, emocionales, pues cada vez se vayan consolidando, y luego ya en la adolescencia pues van a ir dando lugar a síntomas, disfunciones, elegida de los roles masculino y femenino, predominio de la parte más racional sobre la parte emotiva, relaciones de autoridad, sumisión y, bueno, pues adaptaciones sociales conflictivas. Tipos de carácter que cada persona tiene uno, pero que, bueno, que ya el psicoanálisis pues habla así de grandes configuraciones caracteriales. Lo normal es que todos tengamos de todo un poco, porque estos son defensas, pero nos hemos especializado cada uno más en un papel o en otro, ¿no? Igual que los actores del cine o del teatro, ¿no? No se trata de eliminar el carácter, porque es nuestro sistema defensivo. Desde el punto de vista terapéutico educativo se trataría de flexibilizar, que el carácter no sea nuestra cárcel, sino que sea un recurso que podamos utilizar cuando sea estrictamente necesario, pero que no anule nuestra vitalidad. Reich hablaba de los niños y niñas del futuro, de ir poniendo importancia en la evolución, y todos y todas tenemos ahí algún tipo de responsabilidad en lo que ocurre, en ese adolescente que hace no sé qué, en ese niño que le pasa no sé cuál, por activa o por pasiva. Muchas veces somos cómplices de todo eso que está pasando, pero es como si no fuera con nosotros, ¿no? Es que es esa familia, no es que es ese colegio. Bueno, pues todos ahí, desde el punto de vista social, si tenemos una perspectiva de sistema, todos somos cómplices de lo que pasa, cada uno con su cosa dialógico. Cuando nos planteamos una educación, una crianza autorregulada, ecológica, pues habría que ser muy conscientes de que, bueno, la creatividad, la flexibilidad es un arte. Es decir, que es como, bueno, algo hacia lo que tender, pero no debiera ser algo como de culpabilizarnos y machacarnos por no ser perfectos, que tenemos límites y que sí que podemos un poco esos límites trabajarnos para ir un poco más allá de ellos. Esta es la primera parte, ahora vendría la segunda parte de la adolescencia.